Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos la presencia de el licenciado Alejandro Martínez, quien ha tenido experiencia en la gestión del talento humano, quien nos presentará cuál es la metodología de una selección por competencias laborales. Licenciado, si fuera usted tan amable de apoyarnos con esa experiencia que usted ha tenido en estos ámbitos. Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias a todos. Mi nombre es Alejandro Martínez, soy psicólogo y he aplicado toda la parte de gestión humana y desarrollo de procesos en algunos de los grupos financieros del país. He trabajado también para franquicias americanas, siempre en la parte de gestión humana. Como parte de mi experiencia laboral en la parte de selección y de atracción de personas, como le llamamos hoy, el inbound recruiting, que exige que las personas de alguna manera cambien su forma de reclutamiento activo y dejen de enfocarse en el reclutamiento pasivo. Creo que el determinante de una buena selección es una entrevista bastante enfocada, y ya no utilizamos la entrevista semiestructurada, la entrevista libre. Yo especialmente me enfoco en dos procesos o dos metodologías de entrevista por competencias. La primera, que es la entrevista por incidentes críticos, y la entrevista que nos propone con algunas ideas de McLellan y de los mismos procesos de la entrevista por incidentes críticos. Marta Allen nos da una entrevista por competencias, que es el método STAR. El método STAR es un acrónimo de situación, tarea, acción, resultados. Nuestro trabajo es buscar integrar todos esos elementos en una entrevista y tratar de hacer una entrevista profunda, siempre enfocada a comportamientos. Regularmente las entrevistas se hacen de manera muy general y se pierde en medir el conocimiento y dejar por un lado el comportamiento. La entrevista de la metodología STAR nos permite evaluar comportamientos más que solamente la parte de la conceptualización de una competencia. Por lo tanto, nuestras entrevistas van enfocadas a qué es lo que hizo para que esto nos sirva un predictor del futuro. Regularmente se hacen preguntas muy fuera de lugar, sobre todo cuando se hacen entrevistas semiestructuradas, donde se le pregunta al candidato ¿cómo haría? ¿Qué haría usted en esta situación? Lo que hacemos es situar a la persona en un futuro que no existe, por lo tanto la persona nos va a dar respuestas igual de vacías y sin un contenido lógico. Por lo tanto, las entrevistas con la metodología STAR, nosotros nos basamos en un hecho, en algo que la persona va a ir a recordar y no va a imaginar, ¿verdad? De hecho, en la propia entrevista tratamos de evaluar los flashazos que tiene hacia su hemisferio izquierdo y derecho, entendiendo que en uno de los hemisferios está todas las imágenes que va a recordar y en otro las imágenes que se va a imaginar. A nosotros nos interesa que la persona nos trate de relatar los comportamientos o las competencias que la persona ya desarrolló. Entonces estas preguntas van enfocadas a cuénteme alguna situación, que ese es el proceso claro, ¿verdad? De una situación en la que usted haya aplicado su liderazgo y cuál fue el resultado. ¿Esa situación tuvo algún resultado para usted? ¿Cómo usted resolvió cada uno de los elementos? Y de alguna manera, ¿cuál fue el aprendizaje? Esto lo que nos permite es integrar a la persona en un pasado que ya existió, y entonces la habilidad que nosotros deberíamos de tener es evaluar si esta persona está relatando un hecho que ya ocurrió, que eso es la esencia de una entrevista por competencias, ¿verdad? Que la persona pues ya haya desarrollado esos comportamientos antes. Por lo tanto, lo que nos está diciendo en el resultado de su entrevista es una experiencia, algo que ya hizo. Nosotros no podemos hacer entrevistas, como ya lo comenté, enfocándonos al futuro, porque en ese futuro la persona no ha estado, y regularmente esas entrevistas que regularmente se hacen de esta manera, situamos al candidato en un futuro que no ha existido y sus respuestas son iguales. Pero cuando nos centramos en hechos que ya ocurrieron, por ejemplo, es una técnica que el FBI utiliza cuando la persona está en el lugar de los hechos, le piden que relate lo que pasó. Entonces la persona empieza a relatar, bueno, aquí estaba esta cosa y luego la pasé para acá y luego me fui. Y le permiten a la persona que se pueda retirar. De hecho, las entrevistas de competencia se basan en las metodologías que utilizan este tipo de agencias, ¿verdad? De inteligencia. Después de cierto tiempo lo llaman
y le preguntan a la persona, bueno, cuéntenos otra vez, relátanos qué fue lo que ocurrió. Si hay mucha discrepancia, si hay muchos elementos que van a diferenciar de relato primario al que la persona da, entonces se convierte en un sospechoso. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Cuando yo hago una preentrevista, le digo a la persona, usted me podría comentar cuáles son las habilidades que desarrolló ahí, qué es lo que usted no tenía antes de entrar al trabajo en el que usted lleva 5 años, ¿verdad? Cuando llega la entrevista cara a cara, que es una entrevista profunda, donde ya tengo las pruebas, donde ya tengo algunos elementos que me van a permitir entender la esencia del candidato, mis preguntas pues son mucho más profundas en relación a todo lo que dice la programación neurolingüística, que yo voy a tratar de ver las microexpresiones, su contenido de pensamiento, todo enfocado precisamente al comportamiento. Por lo tanto, las preguntas que se dan por la metodología STAR, vuelvo a repetir, nos enfocamos primero en la situación, en la tarea que la persona tenía, en el alcance que se tenían, en los resultados y sobre todo en esa situación. Yo regularmente le pregunto a la persona, ¿cómo era el entorno? ¿Y qué es lo que había ahí? ¿Qué color tenía? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué se esperaba de usted? ¿Y por qué se dio ese resultado? Y después de eso, ¿qué aprendió usted? Y todo eso permite que la persona entonces pueda replicar algo que ya vivió, y ese es el mejor predictor de que la persona se va a comportar de una manera específica dentro del área. Claro, si tenemos el perfil y el descriptor, alineamos todo eso ahí, ¿verdad? Lo que debemos de evitar a toda costa en cualquier metodología es precisamente preguntarle qué haría usted, ¿verdad? Situarlo en un futuro que no está, porque nos va a responder, lo que yo haría sería esto, y eso no nos sirve mucho. Nos sirve más lo que ya vivió y cómo lo resolvió. Muchas gracias. ¿Alguna observación en particular que quisiera hacer o qué aporte realizaría usted al proceso que podemos decir nosotros es su toque personal? Yo creo que la parte más importante es establecer un buen rapport, aun cuando se haga una entrevista semiestructurada, una entrevista libre, entendiendo que la entrevista psicológica es totalmente diferente a una entrevista laboral. En ambos casos hay que desarrollar un buen rapport, que la persona baje su nivel de ansiedad. A mí me ha tocado entrevistar personas que muchas veces van muy cerradas en relación a su lenguaje corporal, su lenguaje facial, y el rapport nos permite bajar la ansiedad. De hecho, esto que estamos haciendo acá, en la actualidad se dice que ya no deberíamos de utilizar una barrera, que deberíamos de estar, yo regularmente me voy con el candidato y digo, vámonos para allá, sentémonos, y busco que la persona perciba que esto es una plática, que es un diálogo para llegar a un objetivo claro, sin perder el enfoque de la entrevista. Claro, si ustedes utilizan una metodología por incidentes críticos, pues esa es más invasiva y muchas veces hace que la persona, sus respuestas sean mucho más tajantes. La entrevista por la metodología STAR es mucho más rica en respuestas, ¿verdad? Y el evaluador se limita simplemente a estructurar los elementos que van enfocados a evaluar comportamientos. Por lo tanto, muy personal, yo creo que la base de una buena entrevista es establecer un buen rapport. Si establecemos un buen rapport, a mí me ha tocado, cuando hago el cierre de mi entrevista y le digo, hay algo más que yo no le haya preguntado, pero que es relevante y usted lo pueda traer a la mesa. Algunos me han dicho, mire, usted no me preguntó, pero estuve preso 3 años, tengo un tatuaje, pues tengo deudas y ahorita me están por, qué sé yo. Esas son cosas que muchas veces en una estructura de una entrevista se dejan fuera. Como un toque personal, por si se me olvidó algo, casi siempre yo le digo al candidato, hay algo que no hayamos tocado en este proceso y que es importante para el proceso de selección, que usted lo pueda mencionar, y algunas personas han sido muy abiertos en esa parte, pero si usted estableció un buen rapport. Si usted analizó al candidato y es muy tajante y es muy directo, seguro el candidato va a responder solo lo que usted le pregunte. Muchas gracias, licenciado, por estos maravillosos aportes. Son de aprendizaje para todas las personas que está llegando esta información y le agradecemos mucho porque va a ser mucho aprendizaje. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Esta fue una presentación que se realizó para la actividad de clase. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.